Después, en el año 95, escribe una carta al Ministerio del Interior donde habla de sus periodistas infiltrados, cuando saca el informe Veritas, en el que acusa a Garzón de determinadas cosas, el mismo año en el que declara a favor del traficante de armas Alcázar en contra de sus compañeros de la Comisaría General de Información, que tenía periodistas infiltrados que eran Manuel Cerdán y Eduardo y Antonio Rubio. En sede judicial. Los periodistas de investigación, señores Antonio Rubio y Manuel Cerdán, trabajaron juntos para el Grupo Z, para el Grupo 16 y para el diario El Mundo con Pedro J. Ramírez como director. Han firmado muchos de los más importantes trabajos de periodismo de investigación de la historia de España, como el llamado Galverde, que llevó a la cárcel al general Galindo, el caso Fondos Reservados, que llevó a prisión al secretario de Estado, señor Rafael Vera, el caso de las escuchas ilegales del CSIC, o la hazaña de lograr una entrevista al señor Luis Roldán cuando estaba prófugo de la justicia. Don Antonio Rubio logró dejar sin palabras al director general de la policía en 1995 al mostrar en antena los papeles que desvelaban que la entrega del señor Roldán fue pactada. La investigación de la policía española es la que alerta sobre la presencia de Luis Roldán en Laos y por lo tanto es esta actividad policial la que permite la detención de Luis Roldán. Lo que no es cierto en absoluto es que Luis Roldán se entregara. El señor Roldán se entregó y pactó con las autoridades de Laos su entrega. Aquí está la documentación que lo acredita. Los fax que el Ministerio de Justicia de Laos envía al Ministerio de Justicia español. En 2004, los señores Antonio Rubio y Manuel Cerdán rompieron su sociedad. Posteriormente, han mantenido pleitos entre ellos por los derechos de la película sobre el caso Paesa. El tema de lo de Paesa, pero es que eso de Paesa nunca mejor dicho, es de libro. Antonio Rubio, después de separarse conmigo, jamás ha escrito un libro. Nunca. Yo he escrito libros fantásticos. Si yo escribo un libro, tiene un SBN. Y soy el autor del libro. A mí me compran los derechos. La empresa en la que yo trabajo, en el Grupo Z, Antonio Asensio me compra los derechos para hacer una película. Y los derechos no es una historia periodística de recortes de prensa de Paesa. Como en un tribunal, Antonio Rubio perdió el juicio. Y perdió las cosas. Que usted se ha considerado durante un tiempo una de las mejores fuentes que ha existido, incluso alguno ha dicho que la mejor fuente que ha habido en el periodismo español en los últimos 20 años. Ahora bien, algunos otros periodistas que han sido identificados como gente que pudo recibir buenas informaciones con usted como fuente, me ha dado la impresión de que han intentado desvincularse de usted en la última etapa. Y quizás en esa propia dinámica hay que entonar una autocrítica. ¿Quieres decir que los periodistas infiltrados, esos que llaman infiltrados, se dejan intoxicar? Vamos, el concepto infiltrado, si me permites, hay una cuestión muy importante. Bueno, eso lo pone en el informe. Eso, pero tenemos que tener en cuenta una cuestión. Él ha ido manipulando conforme le ha venido en gana, y él ha podido poner en ese informe de mis periodistas lo que le ha venido en gana. Porque, lógicamente, quien acredita, documenta y verifica que lo que él está diciendo en ese informe es válido y lo que está diciendo en otros no lo es. Es decir, yo creo que hay algunos que indudablemente no pueden soportar el calificativo que están dando. Voy a leer algunas cosas que han dicho algunas de esas personas. Por ejemplo, hace poco el señor don Antonio Rubio, en una entrevista en Hot Down, le preguntaron, ¿se topó alguna vez con Villarejo? Dice, solo con el tema del informe Veritas. Él destapó el montaje contra Garzón, no me lo he vuelto a encontrar. Villarejo fue fuente mía en alguna ocasión, pero desconecté con él en el año 2008. No volví a tener relaciones con él. Le pillé un día que había quedado con otro periodista y venía con él y di la vuelta. Entiendo que al ver que estaba usted. Solo vi en contadas ocasiones. No todos los periodistas del mundo siguieron ese ejemplo. Encaja con... Yo lo entiendo, pero Antonio, el hombre nunca entendió que cuando se separa de Manuel Cerdán, yo seguí siendo amigo de los dos. Entonces él me pidió que yo me dejara de hablar con él. Le dije lo mismo que Manolo no me ha pedido que deje de hablar contigo, no me pidas que yo deje de hablar con él. Y es cierto que un día me vio que yo había quedado con Dani Montero, que era una persona que entonces trabajaba para Manuel Cerdán. Pero no se dio la vuelta, esperó a que yo terminara y me dijo, y me echó en cara que yo me viera con él, que este trabaja para mi enemigo, ¿no? Y claro, digo, no entiendo. Y al final supe que el problema era un problema de egos malentendidos, porque Manolo creo que hizo bastante por Antonio. Antonio, por cierto, a mí siempre me pareció un buen tipo. Otra cosa es no sé, sus
digamos... Me llama la atención que cuando usted es entrevistado por don Jordi Évole, luego en la edición aparece él opinando desde fuera y me dio la impresión de que con mucha distancia, digo, parece que hablará como si nunca hubiera tratado con él. Y en el que Villarejo tiene una participación absoluta, ¿no? Era una falsedad, ¿no? Una falsedad que trataba de buscar en la vida privada, porque obviamente esta gente cuando no encuentran problemas en tu actividad profesional, pues se meten, digamos, en los secretos de tu vida privada que puedas tener, ¿no? Busca la debilidad para hacer el chantaje. Exactamente. Pues antes y después de esa entrevista se comunicó conmigo. Lo que pasa es que no me dijo, por ejemplo, que yo después de la intervención iban a hacer la jugarreta esa de aparecer ellos como si estuvieran detrás de un cristal y tal. De cristal, efectivamente, como si fuera de... Pero bueno, eso es mentira, eso fue un montaje que hizo después Évole. Y es más, yo acepté que me entrevistara el que entonces consideraban todos que era el más bellaco de todos los periodistas, para demostrar que no tenía miedo a nada. Y prueba de ello es que estuve como 7 u 8 horas y al final apenas sacaron menos. Y cuando iban por la mitad, el hombre decía, estoy agotado. Nada, es mucho más joven que yo y se tumbaba en el sillón allí para descansar y para volver a mirar las notas. Y yo no llevaba ninguna nota, yo no llevaba nada. Y además yo iba a mandarle el mensaje al señor Roldán, pues eso, el mismo que mi paisano Séneca le dijo a Nerón, ¿no? El poder hacer que puedes tener hacia mí, el miedo que yo te tenga, y como no te tengo miedo, no tienes ningún poder, ¿no? Entonces, por eso fue la base para pero ha mencionado usted al señor don Daniel Montero. El periodista de investigación don Daniel Montero, habitual en televisión para hablar de temas de interior, simultaneó sus trabajos para la revista Interview del Grupo Z con la fundación del digital Información Sensible, que dirigió entre 2012 y 2014, y que está considerado como un digital propiedad del propio comisario Villarejo. Bueno, hay otro periodista de un importante medio de comunicación, El Español, con Pedro J, y que también aparece en las tertulias de Ana Rosa, Daniel Montero, que es que era su socio en el medio de comunicación Información Sensible, porque claro, que es mejor fuente que tener al comisario de socio en el periódico, ¿no? El rugoso me quiere buscar las vueltas con lo de la web. Ah, sí, ¿por qué? Sí, porque estoy muy cabreado, porque dice que tal, que pero si no es incompatible con la revista. Nada incompatible en absoluto, ¿no? No, pero ahora ya parece que sí. Ya sabes que cuando las cosas... Hoy alguien me ha dicho que hay ciertas cosas en la vida que siempre generan envidias. Y de alguna manera se habrán metido dentro, habrán visto que es un tema de nivel y han dicho, hostia, este cabrón no va a buscar la ruina. Hay un periodista, Daniel Montero, que fue hasta socio de Villarejo. Claro, la duda es si él lo sabía o no sabía. ¿Pero cómo no vas a saber? Por favor, ese periodista encima es ahijado de Manolo Cerdán, que lleva trabajando con Villarejo desde, ¿sabes? Desde la transición, o sea, ¿cómo no lo vas a saber? Él ha dicho en un comunicado que mandó al Diario Público, dice, no ha cobrado nunca un solo euro del comisario Villarejo, ni de cualquier persona. Eso es así. Lo que llama la atención es que como él había sido director del digital Información Sensible del 2012 a 2014, y ese digital estaba registrado a nombre de la señora Gemma Alcalá, muchos pensaban que a lo mejor por ahí se había podido tener ingresos. Lo que pasa es que creo que él va a entender que mire, no estaba registrado a nombre de la colección. No. Digamos que mi esposa, que es periodista también, además hizo varios cursos de posgrado sobre Big Data, etcétera, y varias universidades donde iba, digamos, donde estaba dispuesta a dar clases, pues a raíz de mi detención y de la suya, obviamente desaparecieron. Pero había una buena amistad entre ellos y recuerdo que Dani Montero no quiso cobrar nunca hasta que no hubiera consolidado el proyecto, porque él no tenía claro si debía continuar en Interview o integrarse plenamente en el medio. Y bueno... Una pregunta, ¿el proyecto de Información Sensible era un proyecto de la señora Gemma Alcalá o del señor de... No, era un proyecto prácticamente de él, que se sentía últimamente que no lo dejaban publicar, no sé qué cosas, y le dije, mira, pues, igual le apetece también a Gemma, que es compañera tuya, y tal, el hacer juntos y tal, pero fue un proyecto que prácticamente yo no le dediqué el tiempo mínimo y bueno, y desapareció con mi detención, ¿no? Pero hubiera sido interesante porque de alguna manera hubiera sido crítico con el tema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere que le diga? Yo, fíjese, y antes me ha dicho
antes sobre el tema del 94 y tal. En el 95 fui aún más famoso porque yo en el 94 había advertido del famoso gabinete de escucha del CNI y en el 95, creo que fue en junio, no recuerdo el día, El Mundo sacó en portada de que yo había advertido meses antes. Lo he leído que ya entonces usted mismo sale como... o sea, no es que usted mismo en la portada del Mundo sale hasta una carta suya, si no recuerdo mal, diciendo que... Sale un informe mío alertando de que había un equipo de escuchas y tal y cual, Dice que usted provocó 2 guerras civiles en 2 periódicos diferentes en El País y en El Mundo, porque se peleaban la gente que le tenía a usted como fuente con quienes tenían como fuente o bien al señor Martín Blas o bien al señor San Roldán. Entonces, empieza por la que tiene que ver con el diario El Mundo. En El Mundo se ha publicado, y le leo lo que ha publicado el propio don David Jiménez en sus memorias. A mí me explican que 2 periodistas de la casa tienen fuentes de facciones de las cloacas diferentes y están enfrentados. Y de hecho, yo pregunto por qué no se hablan esos 2 periodistas entre ellos. Y es porque uno está siendo alimentado por Villarejo y otro por otra facción enfrentada, ¿no? Cuando escucho eso, lo que hago es cortar la relación de esa fuente que había sido durante 20 años una fuente fundamental. Muchas de las exclusivas que publicó El Mundo venían de ahí, algunas eran ciertas, es decir, El Mundo fue un periódico combativo que sacó los grandes escándalos de este país durante muchos años. Él dice que él cuando llega a la dirección del Mundo, que es en abril de 2015, él pone fin, dice, yo puse fin a la relación del Mundo con el señor Villarejo, dice que se reunieron, le dijo usted que para seguir dando la información tenía que ponerse a su servicio y que él no quiso, y leo literalmente, Villarejo había provocado un enfrentamiento, entiendo que se refiere entre Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro, Esteban Urreiztieta sería el periodista que estaba de su lado y Fernando Lázaro el que estaba del lado del señor Martín Blas, que tenían como fuentes a facciones enfrentadas de la policía. Cada facción exige a uno de ellos la publicación de informaciones perjudiciales para la otra como condición para seguir filtrando. Esto me dio la oportunidad de romper para siempre con la que había sido la mejor fuente y más importante de la historia, pero también la más tóxica, dice el señor David Jiménez. David es otro que miente, pero entiendo que el hombre tenga... Pero mire, le voy a contar, yo... acepto verme con David inmediatamente que le nombran, entre otras cosas porque David entra a trabajar por mi amigo Alfonso Rojo en El Mundo. Eso se le ha olvidado a David Jiménez. Y entonces, y cuando a él, que le llamábamos el chino, porque él había estado fuera y tal, cuando él viene aquí de director, lo primero que hace es intentar verme para comer conmigo. Y como yo estaba ya un poquito cansado, digamos, de los vaivenes que precisamente el que en otro tiempo era mi amigo Fernando Lázaro, que él luego dijo que a él yo nunca le di nada y tal, eso no es cierto, que alguna vez cuando me preguntaba cosas yo se las ratificaba, ¿no? Pero volviendo a David Jiménez, ¿sabe por qué yo le acepto ver? Porque su hermano, que es abogado, yo trabajé con él cuando estaba excedente haciendo cosas, digamos, bastante delicadas, ¿no? Y él fue el hermano el que me dijo, por favor, atienda a mi hermano, que lo van a nombrar director y tal, etcétera, etcétera. Y me mandaba habitualmente a quien ahora mismo es el actual director del Mundo, por cierto, tipo agradable, Sí, efectivamente, señor Manso. Buen tipo, tal, hombre, quizás le falta un poco el empuje que tenía un Pedro J o incluso un Casimiro. Y entonces el señor Jiménez rompió con usted, dijo, ya no queremos tener relación con usted. No, todo lo contrario. Fíjese, en algún momento era yo que cortaba, porque vuelvo a repetir, yo no ganaba nada cuando me reunía con los periodistas, aparte de confirmar o ratificar lo que las demás fuentes oficiales le negaban o le engañaban. Que me diga este joven David Jiménez, mi fuente tóxica, y qué información de las portadas que él dice en su libro que sacó El Mundo gracias a mí, ¿y qué le engañé alguna vez? O a él o a alguno de los anteriores. ¿Cuál? Entonces, está bien decir el Loba. ¿Por qué se acabó entonces la relación? Insisto, se acaba la relación porque en un momento determinado yo nunca acabé la relación
con David Jiménez. O sea, fue hasta mi detención. Yo seguí manteniendo muy buenas relaciones con Esteban, con Eduardo Inda hasta que se marchó OK. Eso ocurre este mismo año. O sea, el mismo año que llega 2015 David Jiménez es cuando se funda OK Diario. Eduardo Inda, OK Diario, un nuevo medio de comunicación que ya estáis en marcha desde hace tan solo unas horas, ¿no, Eduardo? Desde hace 24 horas exactamente. Periodicidad todos los días, página web. Es página web y todos los días, evidentemente, es un diario y se renueva pues cada hora o cada menos tiempo, ¿no? Es un diario que constantemente está actualizándose y que va a intentar dar las noticias que no dan los demás. Lo cual da pie al relato de, a lo mejor, como ya no podía contar con El Mundo, cofundó el OK Diario con Inda. Mire, hay por ahí de todos los miles de audios que se han filtrado, algunos, casi todos editados, como usted muy bien dice, y que yo he intentado que me dieran una copia que nunca me han dado copia de los archivos que me incautaron, que son los que utilizan, digamos, para acusarme en la fiscalía, pero no lo tiene mi defensa, ¿no? Y, en fin, eso es un caso también único, que solamente será en el Código Penal de Villarejo, ¿no? Le diré que hasta septiembre-octubre del 2017 yo mantuve contactos con El Mundo, con Esteban, etc. Y es más, con Lázaro he hablado en alguna ocasión y lo que ocurre es que hay un informe que yo hago donde aviso de que parte del dinero de los fondos reservados para pagar secuestros se pierde, y ahí menciono a Lázaro. Entonces alguien, digamos, del CNI se lo dice y a partir de ahí le obligan a hacer un informe, una editorial que dice el comisario más oscuro. Lo tengo. En donde dice un comisario que no tiene comisaría, que no tal, claro, porque trabajaba como agente de inteligencia, que no tiene nada, que se dedica y tal y cual. Claro, yo puedo asegurar, yo fui hasta el hospital cuando este hombre con una moto que tenía de 3 ruedas, que es difícil que pegarse una torta con una moto de 3 ruedas, bueno, él se pegó una torta y yo lo estuve visitando y me preocupé por él y le animé, o sea, teníamos una buena relación, pero, amigo mío, el CNI pesa mucho más que un pobre comisario. Y aún así, suficiente. Acuérdate la que me hizo a mí también públicamente cuando escribí aquel perfil sobre él. Bueno, pues el comisario más siniestro hizo una carta ahí diciendo que menos que me había matado a Manolete también. Digo, bueno, pues vale. Se ve una diferencia editorial incluso dentro del propio medio, porque en El Mundo aparece Fernando Lázaro defendiendo a Martín Blas y Esteban Urrestieta en contra, y en El País José Antonio Hernández. Un artículo de Fernando Lázaro, que yo tuve una conversación muy dura con él y él me reconoció y dijo que se había equivocado, en el que habla de las cloacas periodísticas. ¿Sí? Un artículo hablando de las cloacas periodísticas sobre una persona que había sido compañera de él 11 años como yo, y sobre otros 2 periodistas que trabajaban con él en ese momento en El Mundo, que eran Inda y Urrestieta, que eran los que habían publicado el archivo sonoro de una conversación de un agente del CNI con un chino para que declarara en contra de Villarejo en el caso Gaopín. Entonces, él habla en el periódico que ha sacado esas grabaciones, habla de lo que son las cloacas periodísticas. Algo fuertísimo. Comisario de Asuntos Internos, que le ponen el ojo y el punto de mira por esa actuación presuntamente irregular de este funcionario, y acaba se lo cargaron policialmente a ese comisario. El comisario que hace el reconocimiento fotográfico con esta Villarejo, con la doctora, es otro comisario que luego lo abre en un expediente y le sancionan y tal. O sea, que aquel que ha intentado meter un bocado e investigarle internamente se lo han cepillado. A mí me llama la atención cuando sale este artículo del comisario más oscuro, del señor Fernando Lázaro, que aún es director, don Casimiro García Vadillo, cuando sale esta publicación, porque usted le mete una demanda tanto al señor Lázaro como al señor Jiménez de los Santos, según tengo entendido, por lo que están diciendo en Es Radio, que luego le preguntaré más por el tema de fondo y no por la parte periodística, pero lo que me da la atención es que dice el señor Jiménez de los Santos en antena: Casimiro,
dile a tu amigo, el comisario Villarejo, que deje de llamarme, o de lo contrario, tendré que llevarle a los tribunales y no quiero con alguien que tiene tanto que ver con las informaciones de este periódico. Villarejo vuelve a mandarme mensajes al teléfono móvil mío que tiene ilegalmente, como ilegalmente investigaba Ignacio González, como ilegalmente tiene esa grabación, que no sé si piensa que éticamente difunde Casimiro. Así que, Casimiro, hazme el favor, dile a Villarejo, yo pensé que era el ministro del Interior, pero bueno, si colabora con nuestro periódico, que deje de molestarme. Es que sería muy desagradable por alguien tan importante en las investigaciones del periódico tener que llevarlo a juicio. Gastar tiempo y dinero pues, con alguien que a lo mejor resulta que es un compañero de redacción. Este es el que ayuda a López Madrid a tapar las fechorías, los apuñalamientos del amigo del rey. Así que imagino que el mundo, espero que por lo menos tenga la exclusiva, ya que es tan importante en nuestras investigaciones, que tenga la exclusiva de todas las señoras de la alta sociedad, de alta cuna y de baja cama, que se cepillaba el López Madrid, que no apuñalaba. Con lo cual estaba dando a entender que poco menos que usted controlaba el diario El Mundo, o por lo menos la parte que tenía que ver con investigación. Sí, ya lo he dicho en más de una ocasión, que quienes me llaman rey de las cloacas y tal, en primer lugar, las cloacas limpian la basura, no la generan, y en segundo lugar, que yo era un mero sherpa que ayudaba a que otros subieran, y llevaba yo la carga y a la primera de cambio me abandonaban. O sea que, pero bueno, yo creo que han exagerado demasiado, digamos, mis capacidades, que eran limitadas. Pero una pregunta, ¿tenía algo el señor Gemelo Santos contra usted? Porque él ha dicho, él ha presumido de que yo no me he unido con ese y lo ha intentado y yo no he querido. En absoluto. Y lo que ocurre es que todas las querellas que en su día puse las perdí, porque cuando me metieron en prisión me quitaron los fondos, me quitaron todo, los abogados desaparecieron y obviamente, aunque en primera instancia ganaba, en segunda instancia las perdía porque no me presentaba. Entonces, eso me pasó con el señor Los Santos, me pasó con el señor Lázaro, me pasaron con todos, ¿no? Don José Antonio Hernández, apodado Jotilla, ha sido uno de los periodistas de investigación del diario El País más importantes de las últimas décadas. Suyas son muchas de las primicias sobre el caso Gürtel, el caso de los papeles de Bárcenas o el escándalo de la Ciudad de la Justicia. Bueno, pues para hacer esto que no se ha hecho, esto inacabado, se vendieron esos edificios públicos por en torno a 70 millones de euros. ¿Y qué ha pasado? Que los juzgados que había en esos edificios públicos los sacaron de ahí y se los llevaron a edificios de alquiler. El País se autoconcede el premio Ortega y Gasset por sus investigaciones sobre la Gürtel, y en las agendas de Villarejo, el que le pasa la información al País de la Gürtel es Villarejo. Pues que será José Antonio Hernández. Es decir, quizá un 70 o un 80% de las grandes exclusivas del País o las he sacado yo o he estado detrás de ellas. Eso es mucho, ¿eh? No hablo, es así, es decir, podemos hablar del caso Gürtel. El caso Gürtel efectivamente lo da el País, pero porque soy yo quien lleva la información al País, una exclusiva tras otra. Es uno de los pocos periodistas que ha defendido al comisario Villarejo después de su detención. Escucha, tú Villarejo, ¿qué te parece? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué te parece que es Villarejo? ¿Es un corrupto? ¿Es un policía que ha hecho cosas para el bien del país? Lo que están revelando los audios... ¿Cómo lo describirías? Los audios revelan claramente que ha hecho muchísimas cosas para el país, para este país, muchas. Como policía además, oficial. Como policía oficial, además siguiendo instrucciones de los políticos, de sus jefes. O sea, no es que él le diera un día un aire y dijera, voy a investigar esto. No, seguía instrucciones de sus jefes políticos. Estoy hablando de ministros, de secretario de Estado del Interior. Se está destacando mucho la labor fea de él, pero nunca se destaca la buena. ¿Cuál sería la buena? Este hombre ha luchado a tiro contra ETA, a disparos, huyendo de Tarra y disparándose a cruce de disparos. Ha hecho una buena labor en general. Tras dejar el País, fundó el digital Fuentes Informadas, que ha publicado numerosos audios del comisario Villarejo. Hablaba antes de guerra civil en el mundo, pero usted también creó una guerra civil en el País. En ese caso, en el País era entre el señor Hernández Jotilla, que era considerado el que representaba a su bando, y el señor Ayuso, que era el bando del señor San Roldán. Usted al señor Hernández Jotilla le concedió la única entrevista que concedió estando en prisión, que es esta, el 3 de noviembre del año 2020, y usted ha dicho luego que esa entrevista fue capada. ¿En qué consistió la operación Cataluña? Pues la operación Cataluña es desmontar el movimiento independiente
hacer de sus problemas. ¿Recibió usted instrucciones para instigar de alguna forma o investigar las cuentas de los Puyol? Sorprendentemente, la entrevista que yo concedí al País, que por cierto fue la única que me permitieron tener en la cárcel y que grabaron, etcétera, etcétera, yo expliqué perfectamente todo y luego el propio País fue el que decidió, digamos, caparla cuando Señor Villarejo. Y es más, era entonces directora doña Soledad Gallego Díaz. Y luego, después de esto, como 2 años después, el señor Hernández Jotilla se ha ido del País y se ha dicho desde que se fue del País porque estaba en desacuerdo con cómo salió esa entrevista a que se fue porque pues, le vinculaban demasiado con usted. Le pregunto sobre en qué fue capada esa entrevista y si tuvo usted algo que ver con la salida del señor Hernández Jotilla del País al digital Fuentes Informadas. Mire, punto 1. Yo, el señor José Antonio Hernández, prácticamente le conozco muy poco hasta que ingreso en prisión. Es verdad que me había visto algunas veces con él, pero yo tenía, digamos, gente muy por encima. No sé qué cargo tenía, creo que era jefe de tribunales. Yo, por ejemplo, era muy amigo de Carlos Llano, ¿no? Que no sé, que llegó y muchos más, que no quiero nombrar para no... De la SER usted sabe que se ha publicado que sus contactos eran el señor Romero y la señora Terradillos. Bueno, pues yo creo que había 2 personas en la cadena SER que estaban influenciados por Villarejo y... Bueno, pobre Romerito. No quiero ver a Romerito, que por eso ahora me da tanta caña, porque le han obligado a desvincularse. Pero bueno, digamos, no nos perdamos. Vamos a ver, yo... insisto, no tenía la entrevista que me hace a mí el señor José Antonio Hernández en prisión es porque es la única que el señor García Castellón autoriza. O sea, hubo 30 peticiones y lo que es el poder, ¿no? Lo que es el poder. Fíjese, el otro día, por ejemplo, en la Comisión de Interior, la última comisión esta sobre los atentados de Cataluña, el único periodista que estaba en la sala era el del País. A nadie más dejaron entrar y este señor estaba sentado al lado de mi abogado como si fuera un diputado más, miembro más del Congreso. Fíjese el nivel de poder que tiene el grupo. Entonces, le diré, punto 1, yo no fui la única entrevista que concedí, sino la única que el señor García Castellón permitió. Punto 2, y además el otro día, cuando vi a este periodista, se lo dije, le dije, oye, menudo periódico serio que soy, cuando la única entrevista podía... Dice, no, es que había algunas cosas que eran escandalosas y como tú no aportabas pruebas, y siempre lo mismo, aporto pruebas. Oye, están mis archivos y además, cuando alguien habla, el otro día, por ejemplo... ¿Y de qué sector era más o menos, para que nos hagamos una idea? ¿De qué...? Yo creo que hablaba sobre todo de las actuaciones que había tenido el señor San Roldán, digamos, cuando fue a visitar a la señora Darcy y la amenazó, etcétera, etcétera. Te digo porque luego el señor Hernández Jotilla, cuando ha fundado su propio digital, que es el de Fuentes Informadas, donde ha publicado varios audios de usted, es uno de los pocos digitales donde han aparecido algún artículo que puede considerarse a favor de usted. Por ejemplo, el que hicieron contra el señor Gonzalo Fraga, que creo que ni siquiera lo ha hecho OK Diario o ningún otro, es el único donde ha aparecido alguna tribuna que yo como lector me ha parecido que era favorable a usted. Pues le agradezco esa opinión. No he visto, digamos, nada positivo en casi ningún medio, pero bueno, lo entiendo, insisto, porque el miedo guarda la viña, ¿no? Y que además están conectados con una nueva web que ha sacado un amigo de Villarejo, ¿no? Le diré que yo conocía mucho antes que al señor Hernández, yo conocía a Javier Ayuso, porque Javier Ayuso era el DIRCOM del BBVA en el 2004 cuando yo hago una operación. Y me voy a preguntar, imaginar, lo que pasa es que voy a pedirle que esté porque ese tema lo voy a preguntar expresamente y voy a proceder ahora. Y este señor, lo único que se me ocurre, como este señor es un agente del CNI con la cobertura de periodista. ¿Usted tiene vínculos con el CNI? Ninguno. Él dice que sí, él dice que yo soy un espía del CNI, pero bueno. Pero toda la vida ha trabajado para el CNI.
Luego le preguntaré por ese tema, pero ¿sabe usted que el CNI, si fuera así, no pudieron evitar que le despidieran en cuanto llegó Soledad Gallego Díaz? Porque el país, desde que me echaron en 2018, no ha vuelto a hacer ninguna investigación. Pero están sacando muchos audios. Sí, sí. Audios que interesan a Pedro Sánchez. Perdone, porque le han indemnizado de una manera brutal y porque por encima de todo está Pedro Sánchez, que es lo primero. Él ha limpiado, digamos, la gente con vínculos descarados. Por ejemplo, el señor San Roldán, cuando le pidió que le renovara, le dijo que no y lo largó. Es un tema que también... No, por eso le digo, y por encima de todo, o sea, la gente podrá criticar a Pedro Sánchez por hacer cosas, pero que no hay duda que tiene una osadía tremenda y que no le tiene miedo a nada, eso no tiene la menor duda. Entonces, vuelvo a repetir. Y con el señor Ayuso yo tengo el problema porque él publica en el 2017 una foto de una operación antiterrorista que yo del aeropuerto de un avión y además con un texto que no tenía nada. Por eso, y hay que decir que usted demandó a él y al que usted considera que fue su fuente en aquello, que fue el señor San Roldán. Obviamente. Lo denuncié, obviamente no me lo admitieron, porque con el poder de San Roldán nada, pero ¿qué casualidad que el 3 de noviembre de 2017, justo el día que me detiene, el señor San Roldán presenta una demanda, una denuncia contra mí por injuria, calumnia y denuncia falsa. Espera 6 meses a esa demanda mía y a lo que yo dije de Évole, de él y tal. Entonces, ¿qué pretendía con esa denuncia de señor San Roldán? Pues que cuando tuviera juicio, a mí dijeran que yo había, digamos, mentido y la había calumniado y denunciado falsa, para que cuando yo hablara de lo que hablé el otro día en el Congreso sobre los atentados que se pudieron evitar de Cataluña, me hubiera dejado, digamos, no, si ya un mentiroso y ya está condenado. Y la verdad es que yo esperaba que me condenara, porque es cierto que siempre he creído en la independencia judicial y un juez demostró esa independencia en el momento que me absorbió, porque dijo, es verdad, este señor fue una operación antiterrorista, fue tal, se vio con un agente, tal, y por lo tanto me dio la razón en todo. De manera indirecta. Alfonso Rojo, según aparece también en la documentación que se investigó a la Audiencia Nacional en el caso Villarejo, es un periodista a sueldo de esa camarilla policial, un periodista que tiene una página propia también deficitaria, con una audiencia muy reducida, pero sin embargo influyente. Alfonso Rojo es compañero, según dice Alfonso Rojo, es compañero de pupitre del comisario Villarejo. No sé en dónde, porque no queda muy claro en qué colegio coincidieron o en qué instituto, pero sí, se llevan muy bien desde tiempos inmemoriales. Por amistad o por negocios, según Patricia López, el periodista Alfonso Rojo firma un contrato con Villarejo para escribir al dictado de los intereses de un cliente suyo, una gran petrolera con negocios importantes en Guinea Ecuatorial. Se encuentra un contrato por el que el comisario Villarejo le pagaría a Alfonso Rojo 3.000 euros al mes más X cuestiones en especie por publicar sobre Guinea Ecuatorial, evidentemente, lo que al comisario Villarejo le apetezca que se publique. Ahora le voy a preguntar por ese tema, pero por terminar un poco el tema de las fuentes, el señor Alfonso Rojo, del que un audio suyo en el tema Pintor dice que usted salió su voz diciendo que le pagó el 10% del capital inicial de periodista digital. Y da igual, digo, y ahora, y la verdad que déjame en pelas para no sé qué. Yo le pagué el 10% del periodista digital cuando empezó, que todavía nunca me lo devolvió. En el pusimos cada uno 1 o 2 millones de pelas, pero era una falsa de la época. Conozco a Pepe Villarejo mejor que ningún otro periodista. Nunca puso dinero en periodista digital. Sí debo decir, y que quede claro, que Villarejo, el comisario Villarejo, el policía Villarejo, Pepe Villarejo, al que conozco mucho mejor que ningún otro periodista, nunca dejó ni 2 millones, ni 1 millón, ni nada de pesetas para periodista digital. Y que es un personaje que tiene una parte de verdad y otra parte de fantasía. Es decir, tú no puedes ser, digo yo, para los que piensan otra cosa, un contacto de grandes agencias de espionaje internacionales si no hablas ni inglés ni francés. Entonces, digo, por poner un ejemplo, yo no quiero entrar en ese tema porque bastante le va a caer al hombre. Si no sabes hablar ni inglés ni francés. Me encanta Alfonsito. No, Alfonsito, yo le tengo mucho cariño y lo único que puedo decir es que me decepcionó que era un tipo tan valiente como corresponsal de guerra y debe ser que con la edad
se acojonó y se asustó, ¿no? Pero totalmente, ¿usted ha puesto capital en Periodista Digital o en El Confidencial? Que también se dice? Por supuesto. Porque, bueno, estamos hablando de que él monta Periodista Digital con 10 millones de pesetas. Yo puse 1 millón. Ahora que tampoco era un tema para arruinarse. Y ahora ya imagínate, son 6.000 euros, ¿no? Yo, ojalá y le vaya bien a Alfonso. Y no quiero hablar demasiado porque además he estado en su casa, he estado con sus padres, he estado allí en Ponferrada, en Molina Seca, he estado muy vinculado a la familia, le tengo mucho cariño. Es más, si puedo publicar mis segundas memorias, le voy a dedicar un capítulo a Ana Rosa y a él, para que vean que le tengo un especial cariño a él, y entiendo que tiene sobre él la carga de mantener a toda la familia y tal, pero él sabe los grandes favores que le he hecho a sus hermanos, que dice tal, cuando el tema del libro de Ana Rosa, en fin, 1000 cosas. No voy a hablar más de Alfonso porque, insisto, le recuerdo desde los viejos tiempos que nos reíamos mucho de la vida y le tengo mucho cariño y lo único que me da pena que a la vejez se haya cochinado, ¿no? Allá él. 4 digitales en los que Villarejo es accionista y que le defienden y me atacan a mí sistemáticamente. Primero era el suyo, luego OK Diario, Periodista Digital y El Confidencial. Y luego ya el último que ha salido, que es Moncloa.com. Una pregunta, ¿y en El Confidencial usted llegó a ayudar capital? Digo, como accionista, ¿o ahí nunca llegó a serlo? En el Confidencial. No, en absoluto. Y también le tengo mucho respeto a Totoyo. Para mí un hombre, digamos, valiente, que salió de 20.000 sitios vallecanos duros, que abandona las drogas, abandona el alcohol, abandona todo, y ahora mismo es un hombre potente, con mucha energía. Yo siento admiración por él, pese a que su medio en ocasiones me ha dado un poquito de cera, porque, como usted muy bien ha dicho antes, la mejor manera de desvincularse de mí es vamos a darle caña y así no nos tildan de... Porque durante mucho tiempo, obviamente, el relacionarse conmigo era un poco más o menos que contraer la lepra, ¿no? Y es por la campaña pero sospecho que antes justo lo contrario. Hasta que fue detenido era alguien con el que todo el mundo sospechó que quería hablar. Hay una pista que no... Le digo por qué, porque yo, más que una fuente, era una persona que comprobaba o que contrastaba o que ratificaba las informaciones que ellos tenían, pero que nadie a nivel oficial se las quería dar, ¿no? Y entonces yo era así, y yo creo que a la periodista que ahora estuvo muchos años dirigiendo la información de Interior en la cadena SER y que ahora está en Mediaset, doña Terradillos, la han atacado mucho desde que hace 2 veranos se filtró un audio en el que en una conversación con usted usaba la expresión de que ella quería sacar tajada. Que hay 3 niveles entre los periodistas, directores y editores que forman parte de la trama periodística de Villarejo. Uno son los amigos y socios, a los que él... Socios económicos. Socios económicos a los que él utiliza para sus chantajes. O sea, y ahí, ¿sabes? Prefiero no dar nombres, pero los he publicado en redes sociales, pero ha habido una grabación en la que una periodista claramente dice que a ver qué tajada va a sacar ella de esto. O sea, que es que está... Está todo el mundo. Y está todo muy encauzado, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Tenemos prueba de vida ya? Sí, bueno, han amagado, pero claro, han empezado pidiendo 15 kilos. Hemos bajado a 4, ¿no? Y sobre todo por eso antes no está mal siempre y cuando se saque tajada. Pues claro. Podemos decir en el bando de los batalladores y de los... Vámonos, y no nos hacemos ni una puta mierda. Eso es Me han dejado, o sea, estoy todavía que no me lo creo, cuando dice Terradillos, he comido un poquito del abogado de Portuondo y he comido un poquito de no sé qué. O sea, yo no sé si ese comer se está refiriendo a cosas que ha publicado o a que le han pagado por las informaciones. Porque a mí hay presos en la cárcel que me han dicho que determinados periodistas, si están en la red de Villarejo, han cobrado por X informaciones.
Yo confieso que de los audios siempre desconfío mucho si están editados. Así que le pregunto claramente, porque ahí la que la gente decía es, claro, que el periodista en vez de pagar a la fuente, parece, pero puede ser una interpretación equivocada, que está dando a entender que la fuente le paga a ella. Entonces, claro, yo jamás pagué a ningún periodista, lo mismo que ningún periodista jamás me pagó a mí. Los vínculos eran simplemente, bueno, cuando había realmente periodismo de investigación, ahora creo que hay otra cosa, aunque hay honrosas excepciones, pues cada uno cumplía su labor. Cuando he hablado de tajada, entiendo que es imposible acordarse de qué sería, pero quizás está hablando de información, de que me dé tajada en cuanto a que me dé datos, que me dé información, quizás... Probablemente sería alguna cosa de esa. Yo, de verdad, también tengo un buen recuerdo de Ana Taradillos. Que no ha dicho nada, no ha dicho ni mu de este tema. Bueno, para mí la única decepción profunda es que cuando aparece lo de Moncloa.com y tal, intentan dar vuelta de que yo formo parte de tal, etcétera, etcétera. Los audios difundidos por el digital Moncloa.com tocaron políticamente a la señora Dolores Delgado y a la señora Dolores de Cospedal. Varios medios dijeron que era un digital creado por el propio señor Villarejo, mientras que este siempre ha sostenido que aquel digital había sido formado por el CNI del señor San Roldán. Ana Taradillo se ve con mi esposa y le dice, sí, todos sabemos que es mentira, pero la orden de arriba es que hay que vincularlo como sea para que no se vea que esto lo ha montado el CNI con un tipo que trabaja para ellos, ni me acuerdo del nombre, ¿no? Entonces, claro, eso se lo dijo Ana y la pena, claro, es que mi esposa no tenía la costumbre mía de algunas veces inmortalizar las cosas, ¿no? Sino porque es una vergüenza que ella, que en teoría era tan de raza y también ya brava, ese recuerdo que tengo de ella, hombre, entrar al trapo y entrar en el montaje de que yo tenía que ver con el tema de Moncloa.com. Afortunadamente, la principal afectada, que por eso la montan, para echar a estos ministros de Justicia. Y a de Cospedal son las dos que se ven perjudicadas por Moncloa.com. No, fundamentalmente la ministra de Justicia, porque yo creo que si no hubiera habido ya dos dimisiones anteriores de dos ministros, hubiera terminado ella dimitiendo, porque la verdad es que le dieron mucha cera, ¿no? Pero ella se dio cuenta que la fuente había sido los fiscales de la anticorrupción. Es que fue a por ellos y bueno, uno de ellos, como tenía tantos problemas de cintura para abajo, era muy fácil. El otro, bueno, ha vuelto a ganar. Ya imagino de qué fiscal se refiere y luego le voy a preguntar por él. Sobre el fax i el Villarejo. Primera, qui va denunciar el senyor Villarejo vam ser nosaltres, amb un documental censurat per tot arreu, que es diu Les clavegueres d'interior, on s'explicaven les maniobres del señor Villarejo. Oiga, usted ha tenido dos comidas que sepamos con el señor Jaume Roures cuando todavía, aparte de ser editor de Público, cuando todavía era el ejecutivo el primer ejecutivo de Mediapro. Yo recuerde... pues se ha publicado que fueron dos, una el 28 de septiembre de 2021 y otra el 2021. Puede ser que me haya visto un par de veces, comí con él y comí para un proyecto que él tenía que al final no ha llegado a buen puerto, pero no tengo nada más que reconocer que es un señor correcto, que cumple su palabra y que me dijo que pese a que no era muy de mi ilusión, porque él se había enterado que yo en su momento había hecho algunas, digamos, investigaciones o había tenido información que le afectaba negativamente, que él pensaba que yo era un personaje, digamos, de una serie de ficción y tal, basada en hechos reales de mi vida y intentó, creo que, meterla en alguna plataforma y me dijo que esa plataforma había recibido todo tipo de amenaza y que por lo tanto abandonaba el Tigrado, pero eso fue todo. Es que lo llamativo de ese encuentro es que uno era el editor de un periódico al que usted había demandado, el Diario Público. El Público no se ha definido precisamente por ayudarme mucho. No. He tenido multitud de querellas que, como he dicho antes, las he perdido todas y además es una máquina
es una trituradora, como además está muy vinculado a Podemos, pues debe ser que me tienen un especial cariño, porque no hay momento que no esperen para darme en la cresta. Estoy dando caña, todavía. O sea. Y que había escrito siempre... y todavía... Luego, entonces, aparece la entrevista, luego aparece usted en un programa de TV3 que producen ellos, con la entrevista más larga que se ha concedido nunca en la historia de ese programa. Que la más rentable, según me han dicho, porque creo que batieron todos los récords de audiencia, de publicidad y de tal. Creo que además provocó que cerraran el programa porque hubo una serie de amenazas, y sobre todo de peticiones en el Parlamento, de que cómo se me había dado tanto tiempo siendo yo llamado el señor Rores al Parlamento por esta entrevista y otras cosas. Pero lo que más me intriga de esta es lo que ha dicho doña Patricia López, que en una entrevista en el canal de Mongolia. Oye, casualidades de la vida que al día siguiente de firmar el despido comió con Villarejo. ¿Esto está acreditado? Sí. De repente, tú te vas de público, no es que te echen, pero en la práctica eres invitada a irte, come con Villarejo, no solo esto. Después, el día que Villarejo comparece en el Congreso, aparecen unos audios en público que claramente los ha proporcionado Villarejo, en coordinación con su comparecencia. Después aparece en fax el programa de MediaPro en TV3, como si fuera el gran sabio de la inteligencia mundial, y todo eso coincide con tu marca. ¿Tú crees que ha habido un pacto entre Villarejo y Roura? Sí, totalmente. Yo sí que creo que hay un pacto entre Villarejo y Rouras. ¿Pero en qué consistiría este pacto, aunque sean hipótesis? O sea, ¿qué puede ser que estos dos mundos...? Hombre, a Roures le interesan los audios de Villarejo. Yo creo que ha habido un pacto entre Villarejo y Roures, totalmente. A Roures le interesaban los audios de Villarejo. Eso dice doña Patricia López. Pero si él era el dueño del público y tenía... O es que la señora López llevaba los audios públicos, luego se llevaba a su casa y no estaban allí en público. Mira, la señora López, a la que no tengo el gusto de conocer, probablemente ha vivido mucho tiempo como biogeóloga oficial a mi costa, pero yo no tengo la culpa ni de sus problemas, digamos, de gordura mórbida, que se presenta diciendo que por mi culpa no sale a la calle porque amenaza. Yo me gustaría que me dijera alguna vez, que diga una vez, si alguien le ha amenazado en mi nombre, y si yo le he llamado alguna vez. Yo sí he escuchado decir que se sentía amenazada de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué hay miedo? Pues porque es gente muy mala. Es gente muy mala y que sí. Vamos, digamos que esta es la cara de guante blanco, pero que tiene también la parte peor. ¿Y la parte peor incluye grabaciones? No, la parte peor incluye que te maten. O sea, lo de las grabaciones es lo de menos. O sea, aquí te han amenazado. Sí. Por gente de control. ¿Por qué? Claro, es que aquí todo el mundo se siente amenazado, pero todo el mundo luego... Y de verdad, si se sienten amenazados, no hablarían de mí. Sin embargo, todos los días hablan de mí cada vez más, ¿no? Le quiere preguntar nuestra compañera Patricia López de Diario Público. No quiero hablar con esa señora y lo único que espero es que resuelva sus problemas de adicción, nada más. Muchas gracias. Pues lo estáis viendo, se marcha Jesús, ha tardado... Sí, se marcha faltando, se llevar... marcha evidentemente insultando, que es el estilo. Usted dijo, me pareció entender, y si le entendé mal, corríjame, me pareció entender que una comparecencia en el Parlamento decía que usted había advertido a doña Patricia López de que alguien que le suministraba cocaína lo había colado estrilina dentro y podía morir, y que entonces le salvó la vida, ¿o me equivoqué? Una periodista, que además precisamente que me daba mucha caña, le advertí de que tuviera cuidado, que quien le suministraba la coca la mezclaba con estrilina, y porque yo lo sabía porque era un camello del distrito de Retiro, de la calle Huerta, donde yo había sido inspector jefe de Policía Judicial. Eso fue en una comida que me pidieron que tuviera, me pidieron los de Izquierda Unida, que yo tuviera con el director de público, que era el señor Bayo, con el responsable, no me acuerdo, María no sé qué, de Cataluña, del grupo de público, no sé si era el grupo de orden, y dos miembros de Izquierda Unida y tal, y precisamente en esa comida le dije, no entiendo, esta chica que esté obsesionada conmigo,
cuando ya a través de amigos comunes le he dicho, oye, no vayas a la calle Huerta, donde ella pillaba la coca que consumía, porque hay un tipo que la está mezclando con estrinina y tal, y ya ha habido problemas. Yo estuve allí destinado y todavía tenía viejas fuentes, viejos confidentes que de vez en cuando me contaban esas cosas. Entonces, no soy yo, creo que lo comento, pero es uno de los miembros de Izquierda Unida que dice, es verdad, ya se lo advertimos en ese sentido y tal. Es decir, que esa señora tenía que estar agradecida. Entonces, yo no tengo la culpa si la señora ha consumido o no ha consumido, si tiene problemas o no tiene problemas, si engorda o no engorda por mí. Yo no tengo la culpa de su vida. Yo no he hablado con ella en mi vida. Ya que hemos metido la cocaína en la ecuación, me acuerdo que en sede parlamentaria, cuando le preguntaban por el señor Moragas, usted dijo del señor Moragas que creía que el motivo por el que lo apartó el señor Rajoy de su gabinete era porque tenía los mismos gustos que el señor Martel, el abogado Cristóbal Martel. Jefe de gabinete de Rajoy y hoy en día exiliado literalmente. Moraga tenía otros problemas. ¿No fue él? Tenía ¿Quién fue? Otros problemas. ¿Quién fue? De dependencia. Lo que quiero decir... No, son problemas que no nos interesan mucho aquí. No. Quiero decir que tenía problemas, con lo cual se marchó pronto de allí, de Cataluña. Porque además el círculo donde él se movía era el señor Martel y una serie de personas que tenían los mismos gustos. Era porque tenía los mismos gustos que el señor Martel, el abogado Cristóbal Martel. ¿Estaba refiriéndose a hablar de esos gustos del señor Moragas y el señor Martel a lo mismo que le está atribuyendo a doña Patricia López? Bueno, yo sé que había mucho interés de los mozos en identificar, digamos, un bar donde frecuentaban estos dos señores, junto con un detective muy famoso de Cataluña, que era, creo que un bar, me parece, del ex marido de Victoria Álvarez. Y solía ir un camello con mucha frecuencia. Todos los mozos estuvieron detrás del tema. Yo no he visto nunca consumir a uno y a otro, pero las informaciones que me han dicho es que tal. Cosa que yo, como no es ilegal, nunca lo tengo en cuenta. Lo único que yo estoy dispuesto siempre, cuando me han tildado de cosas, en cualquier momento, ante cualquier actuación, en el juzgado incluso, a que nos hagan todos pruebas de coca, a ver quién la consume y quién no. Doña Gloria Elizo fue diputada por el partido político Podemos entre el año 2016 y el año 2023. Es autora del libro contra el señor Villarejo titulado El emérito de las cloacas y se ha personado en varios de los juicios contra este. Entrar en conflictos con el señor Monedero, con tal, con Gloria, Gloria que hizo además un libro contra mí y tal, se enfadó. Y se enfadó porque esa señora fue un correo mío, ¿verdad? Y además, como lo negó, hay facturas donde yo le pagaba a un despacho porque yo tenía un nombre de cobertura para que si alguien preguntara por mí y tal, le dijeran que no estaba en ese momento. Y no pasa nada. Entonces, de verdad, no quiero entrar. Para mí, y lo he dicho públicamente, Podemos era un proyecto político muy interesante que se vino abajo, pero tuvo mis simpatías todo el tiempo y ojalá hubiera servido para lo que pretendían, que era mover un poco y abrir la ventana de la clase política que... ¿Sabe que doña Gloria Elizo le llama a usted el emérito de las cloacas? Es lo que ha dicho Gloria Elizo de usted. Bueno, pobre chica, ya le digo, yo lo siento por ella, pero ella trabajó para mí y ella lo sabe. Y luego ha negado y ha dicho que esa factura fue por no sé qué historia, porque un día me defendió. ¿Dónde? ¿Dónde me ha defendido? Una curiosidad, que antes ha mencionado usted el papel del diario El País como el diario que siempre ha tenido trato preferente. Le quiero preguntar si considera que en los temas policiales ha jugado un papel importante el periódico La Razón, porque le explico por qué me llama la atención y a ver si le parece que es una conjetura desorbitada. Cuando llega el señor Pino al cargo de DAO, el periódico La Razón empieza a publicar portadas contra mandos de la policía. Por ejemplo, publica una de que el señor Narciso Ortega se ha reunido con el señor Rubalcaba y con los de Método 3 justo cuando el Método 3 tiene muy mala imagen por el tema de la redada. Y el señor Narciso Ortega es destituido. Él dice que fue una operación contra él. Luego, más adelante, publica otra portada
en la que se dice que Telesforo Rubio y Miguel Santano se reúnen con la gente del PSOE, con el señor Trevín y tal, y también el señor Pino los echa después de que salga esta portada de La Razón. Claro, a mí me llama la atención que La Razón publique estas noticias contra mandos policiales vinculados al PSOE y poco después a Maruenda le nombren comisario honorario de la policía. Comisario Maruenda, ¿qué tal? ¿Qué tal, inspectora Cristina? ¿Te ha gustado? Empezamos bien. Bueno, comisario Maruenda, deberías... Ahí hay un ajetreo allí policial que cualquier día de estos tienes que ir allí con refuerzos. Como el señor Maruenda, por ejemplo. El señor Maruenda hizo muchos méritos para convertirse en comisario honorífico. Eso ha dolido en la policía, en el cuerpo de la Policía Nacional, cómo ha dolido a todos los inspectores que trabajaron, que se arriesgaron y que hicieron muchísimas cosas. ¿Y quién lo condecora? El mismo que en la grabación dice, de él ni hablo porque es íntimo. ¿Sabes? De la envidia, porque al final es la envidia, digo, pues me nombran comisario de policía y me nombrarán, dice, no, es que es amigo del ministro del Interior y que tiene... Con lo cual podría pensarse, habrá más cosas, pero este rato da pie y dices, ¿qué es un pago por los servicios prestados? Pues, hombre, el nombrar comisario honorario es un tema que depende del ministro directamente. O sea, que no sería en todo caso Pino, sería en todo caso Fernández Díaz. No puede ser, tiene que ser el ministro. Y luego, lo que es cierto es que en las reuniones esas que organiza La Razón, que por cierto yo asistí a alguna de ellas, le conceden un honor, una distinción al señor Pino por las buenas relaciones que tenía con ese medio y tal, etcétera, etcétera. Entiendo que de una manera u otra se han posicionado determinados medios, pero en el fondo yo echo mucho de menos el periodismo de investigación que falta, que es una vez que uno recibe la información, contrastarla, verificarla. Pero claro, si la fuente es fuente oficial del DNI, pues ya no hay que mirar nada y uno en vez de periodista de investigación se convierte en transmisor de la información. Y eso es lo que a mí me tildaban de gran fuente, porque no, yo simplemente... Cuando me pedían algo, les ponían las pistas para que ellos miraran y me decían, oye, ¿esto es verdad? Yo decía, ¿es verdad o es falso? Y jamás nadie me ha dicho que yo le haya dado una información falsa. ¿Y usted comparte la idea que daba La Razón de que estos tres señores eran fichas del PSOE? Sé que el señor Don Narciso Ortega no le tiene mucho cariño a usted porque ha hecho declaraciones contra usted diciendo que vinculándole con la operación Cataluña. Los otros dos... Pues sé que el señor Santano tuvo algo que ver con el tema del ácido bórico y que el señor Telesforo Rubio ha tenido algún escándalo ajeno a nada político, más bien de la esfera personal. Pero ¿usted les consideraría fichas del PSOE? No tenía, mire, el señor Santano le conocí en la época sindical, él era de la USP. Del otro sindicato del que hablamos al principio. Y yo era del SPP. El señor Telesforo Rubio, llegué a comer alguna ocasión con él, me parece un hombre correcto, cordial y tal, pero obviamente es cierto, muy vinculado al Partido Socialista. Y el otro señor, pues no entiendo por qué habla mal de mí, porque le salvé de algún marrón, porque era un señor que era muy proclive ahí. Usted dijo en la parlamentaria que se había dejado la placa donde no debía. Efectivamente, dejaba la placa, en fin, era un poco olvidadizo a la hora de pagar las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé por qué, pero vamos, entiendo que tal. En la agenda de Villarejo aparecen todos, hasta Ayuso. Aparecen todos los que han hablado mal de Villarejo. Villarejo era un personaje que era una gran fuente para todos.